Esta historia tiene comienzo en la ciudad de Kyoto, una ciudad como cualquiera, pero esta no es una historia cualquiera. Un día de noviembre al caer la tarde, la ciudad llovía a mares. Muchos sabios antiguos coinciden en que una lluvia torrencial como esa no es más que el presagio de que algo terrible está por venir. Bajo esa pesada y continua lluvia, un adolescente llamado Chunkun caminaba sin importarle si las enormes gotas caían sobre su ropa o su cabello. Él mantenía sus pensamientos en otras prioridades. Estaba preocupado porque su mejor amigo se había ausentado a sus clases durante los últimos 4 días. Chunkun, quien recientemente había perdido a sus padres durante un accidente de avión, sufría las burlas y comentarios hirientes de sus nuevos compañeros de escuela, quienes lo molestaban y lo hacían sentir mal por su reciente tragedia. Todos a excepción de uno. Un joven apasionado por el dibujo llamado Sakura-han, quien se sentía identificado con la tristeza de Chunkun debido a que él mismo había sufrido una pérdida similar ya hace varios años, cuando su madre perdió la vida durante un ataque armado, en el que ni él ni su padre pudieron hacer nada, ya que no estuvieron con ella mientras sucedió. Chunkun y Sakura-han se hicieron amigos de inmediato, pues a ambos les gustaba crear mundos en sus respectivas formas. Chunkun los escribía y Sakura-han los ilustraba en papel, haciendo una mancuerna formidable. Al ser bastante unidos, Chunkun sintió que debía averiguar si algo le había pasado a su amigo durante esos 4 días. 4 días en los que él volvió a la solitaria irrelevancia entre clases. Motivado por su amistad, decidió ir a la casa de Sakura-han. Al llegar y golpear el marco de la puerta se dio cuenta de que ya estaba abierta. Llamó desde afuera: «Sakura-han», pero nadie respondió, así que entró a echar un vistazo. Al caminar dentro de la oscura casa, las suelas de sus zapatos se sentían resbalosas. Volteando hacia ella se percató de que estaba caminando en una sustancia que no podía distinguir a simple vista debido a la oscuridad. Tomó un poco con la punta de sus dedos y al acercarla a sus ojos, se dio cuenta de que se trataba de un charco enorme de sangre. Lleno de miedo, siguió caminando dentro de la casa, hacia donde se extendía el charco de sangre, teniendo precaución de no resbalar en él. La sangre parecía tomar origen en el cuarto de Sakura-han, por lo que se acercó a la habitación de su amigo temiendo lo peor. Una ráfaga de viento helado proveniente de la entrada rozó con su cara por un instante, para después provocar que se abriera la puerta del cuarto lentamente, en donde logró ver desde afuera un cuerpo tirado en el suelo. Chunkun se aterró al verlo, intentando retroceder, pero el denso charco provocó que se resbalara llenándose la ropa del rojo de la sangre. Intentó levantarse, gatear, lo intentó todo, pero no hacía más que seguirse empapando con esa fría y poco coagulada sangre. Muerto de miedo, sacó su celular, pero sus manos manchadas no permitían que el sensor detectara su huella, y fallando en varios intentos por teclear los números de emergencia, finalmente logró llamar a la policía con sus dedos temblorosos. La policía tardó tanto en llegar que mucha de la sangre con la que Chunkun se había cubierto ya estaba seca en su piel y su ropa. Pero él no se movió, no pudo moverse, o ni siquiera lo intentó. Durante ese lapso en el que su instinto de supervivencia lo ayudó a lograr esa llamada, y cuando por fin la policía acudió a la casa, no hizo movimiento alguno. No tuvo la fuerza para intentar averiguar de quién era el cuerpo. Tampoco intentó abandonar el lugar. Su miedo invadía la casa, pero él sentía ahí dentro de ese cuarto a su amigo Sakura-han. No lo pudo abandonar. Fuera donde estuviera, su deber como amigo era acompañarlo. Así que solo se quedó ahí, sentado, sin hacer ningún movimiento y ningún ruido, respirando solo lo indispensable para no caer desmayado. O al menos eso fue lo que nos dijo a la policía cuando le interrogamos por encontrarse en el lugar del homicidio, cerca de la presunta arma que le provocó el desmembramiento y desangramiento al cuerpo de la víctima.
El testimonio de un cuentacuentos con bastante inestabilidad mental y emocional no debería de ser de confianza, pero por el momento no tenemos nada para encerrarlo, así que lo seguiremos de cerca. Esta es la investigación por el homicidio en la casa Han. Principal sospechoso, Chung-kun. Al interrogar a Chung-kun, logramos averiguar más sobre la víctima del ataque. El problema es que estamos confiando demasiado en la palabra de alguien que tiene una facilidad enorme para inventar historias falsas. Puede que no supiéramos si lo que nos relataba el niño era verdad, pero por lo menos interesante sí era. Empezamos llamándolo a identificar el cuerpo de la víctima. La familia Han siempre fue muy reservada. Cuando la madre falleció, toda la familia del lado materno les dio la espalda. Y el paradero de la familia del lado paterno es un misterio, por lo que se podría decir que, en cuestión a disponibilidad, Chung-kun era el más cercano para identificar el cuerpo de la víctima. No era una tarea fácil. El cuerpo del sujeto estaba informe por toda la masacre que había sufrido. Le faltaba una pierna y parte de la otra, así como uno de sus brazos estaba completamente mutilado por lo largo, desde la separación de los dedos anular y medio hasta el antebrazo. Y los dedos de la otra mano pareciera que los habían arrancado mordiéndolos con las muelas, mientras que en el rostro tenía múltiples punzadas en la zona de los pómulos. Los ojos estaban completamente aplastados como si de uvas se tratasen. Lo que quedaba de sus orejas se sostenía de pedazos de cartílago e incluso limpiando toda la sangre, no se podían quitar los colores rojo y morado que predominaban en su rostro y su cuerpo. Quien lo había asesinado no solo quería asegurarse de que estuviera muerto, se había divertido masacrando su cuerpo inerte. Y la verdad, espero que haya muerto rápido el infeliz. Chung-kun, a pesar de que se notaba tranquilo, era evidente que estaba a punto de desmayarse o de vomitar. Lo único que lo hizo continuar era la idea de que ese pobre saco de huesos que alguna vez fue humano podía ser su amigo Sakura Han. Estuvimos a punto de recurrir a los registros dentales, pero Chung-kun encontró algo peculiar en la muñeca izquierda del cuerpo. Un pequeño tatuaje de un ojo con su iris en forma de pentagrama. Él ya sabía de quién era el cadáver y al revisar la espalda del sujeto nos dimos cuenta de que estaba llena de cicatrices. A simple vista, parecían rasguños hechos al momento, pero analizando la piel, tenía más sentido de que fueran cicatrices de hace años. Sakura Han tiene dibujos en donde retrata a Sanesi, su padre, y lo dibuja con esas mismas cicatrices en la espalda. Y ese tatuaje en su mano. Chung-kun no tenía aliento, pero se esforzó para brindarnos esa información. De inmediato enviamos a un equipo a corroborar los dibujos del hijo de Sanesi Han, mientras que yo me quedé con Chung-kun para seguir averiguando más. El doctor Sanesi Han fue por mucho tiempo el cirujano más importante de todo Kyoto. Eso fue antes de la muerte de su esposa. Después de eso, se recluyó en su casa y poca gente sabía de él, hasta ahora. Le pregunté a Chun sobre el tatuaje, pero dijo que no sabía mucho de eso, que Sakura Han solo le mencionó que lo tenía desde su juventud y era parte de lo que Sanesi Han ocultaba y se avergonzaba de sus años de adolescente. En este punto, quisiera confiar en Chung-kun, pero no sé quién en toda la extensión de Kyoto no conoce el símbolo distintivo de la secta ocultista Akai Shinome. No lo quiero tachar de inocente por su corta edad. He leído sus libros. El niño está bastante bien documentado, sobre todo de temas demoníacos. Se me haría iluso pensar que desconoce una de las sectas más peligrosas de la ciudad, porque incluso Chung-kun ha escrito sobre demonios que Akai Shinome invocó en algún momento. Pero así como él simula desconocer la situación, yo puedo simular que le creo y continuar ahondando en el tema.
Le pregunté si había notado algo extraño en el comportamiento de Sakura-han en los últimos días. Y él me contestó que lo extraño realmente sería un comportamiento normal de su amigo, pero que realmente sí. Había algo poco habitual en las conductas de Sakura-han. Chun-kun mencionó que Sakura siempre dibujaba recién despierto alguna figura relevante dentro de sus sueños. Y en los últimos días que se vieron, Sakura-han le mostró un dibujo informe. El mismo dibujo negro durante 5 días, pero cada vez dibujado más cerca de su perspectiva. Lo único que su amigo conocía de esa figura informe era su nombre, pues durante sus sueños lo escuchaba y lo repetía, sintiendo incluso que su cuerpo externo al sueño también lo pronunciaba. Mientras Chun-kun me contaba sobre aquella manifestación, empezaron a llegar llamadas de emergencia. Era la unidad que habíamos mandado de vuelta a la casa de Sanesi para corroborar los dibujos del joven Sakura-han. Los radios se estremecían con gritos y disparos. Los agentes pedían ayuda a gritos, pedían refuerzos, pero algo en sus voces denotaba que habían perdido la esperanza de salir de esa casa con vida. De pronto no se escuchó más que estática. Le pregunté de forma más enérgica a Chun-kun por el nombre de la visión de Sakura, pero el miedo y sus nervios lo dejaban mudo. Le insistí que me dijera el maldito nombre, hasta que se detuvo la estática de la radio, como si algo la hubiese tomado para hablar, pero no había ninguna voz del otro lado. Chun-kun y yo permanecimos en silencio, esperando la respuesta de la gente, o lo que fuera que sea, eso que había tomado la radio. Chun-kun me dijo en voz baja: el último día que vi a Sakura-han no fue la última vez que escuché ese nombre. Lo volví a escuchar en esa casa. Me dejó petrificado. Se escuchaba como si me hablara cruzando de un oído a otro y me hacía repetir su nombre: Balan. No es un nombre que se frecuente escuchar, ni siquiera entre los cultos más oscuros de Kyoto, o al menos dentro de los que tenemos conocimiento por parte de agentes infiltrados. Incluso los mismos oscurantistas conocen el peligro devastador que podría ser invocarlo, por lo que los grandes necromantes destruyeron todo libro y escritura antigua donde pudiese encontrarse la invocación al poderoso devorador de fobias. Aún las manos más perversas han tenido miedo de que un poder como ese pueda caer en las manos equivocadas y ser catastrófico para la humanidad. El último registro que tenemos de una invocación a Balan fue hace más de 20 años. No se pudo vincular a ningún culto oscurantista, así que la culpa recayó completamente sobre un solo hombre: Sensir Huacón, quien bajo el nombre de Zen se ocultaba en la fachada de un veterinario muy respetable y hábil en el arte de la medicina animal, pero también en un amable hombre de familia con una hermosa esposa y un hijo perfecto. Huacón fue un necromante descendiente de los más perversos practicantes de la alquimia negra, quien mientras no estaba ocupado dentro de su fachada de hombre de bien, tenía una búsqueda incansable por la vida eterna. Zen trabajó en el consultorio veterinario por alrededor de 10 años. Tenía un prestigio y respeto intachable. Obviamente tuvo días malos, en los que sus habilidades no eran suficientes para salvar a una pobre mascota o un animal de granja. Pero siempre que alguna enfermedad o lesión sufrida por algún animal superaba sus capacidades de veterinario, Zen, con un sentido de humanismo propio de un practicante de medicina con gran ética profesional, daba como cortesía el servicio de incineración y entregaba a cada familia una urna en la que yacía descansando su amada mascota. Eso pensábamos los habitantes del pueblo, hasta que posterior a la muerte de Huacón, varias familias identificaron el cuerpo de sus mascotas y animales de servicio conservados en tanques dentro del almacén y laboratorio de Sensir. Este monstruo robaba los cadáveres de los inocentes animales
Y mientras a las familias les entregaba cenizas de leños y roedores, Joacón conservaba los cuerpos en una mezcla de alcohol y formol, utilizada para el muestreo de órganos y especies en laboratorios escolares y museos. Pero eso no es todo. El motivo por el cual los robaba y conservaba era aún más monstruoso, diabólico incluso. Sencir llegó a Coyoto bajo su seudónimo de Zen, tan solo un año antes de convertirse en el veterinario oficial de la ciudad. A compañeros, clientes, amigos, incluso a su pareja y posteriormente esposa, les maravillaba con relatos sobre su natal Kuku no Hitashi, una aldea rústica al norte del país, en la que las casas siempre tenían la chimenea encendida, pues en gran parte del año caía nevada sobre sus techos. Los campos eran blancos por completo. Por consiguiente, los abrigos eran gruesos y cálidos. Eso explicaba su piel naturalmente fría y la poca sensibilidad que tenía a quemaduras y heridas. Joacón pensó bastante bien su fachada, pero su inteligencia no logró controlar su ambición. Quizás si no hubiera acelerado su colecta de partes animales, sacrificando injustamente a mascotas de personas que acudían a él por enfermedades menores que no requerían más que reposo, muy por el contrario de lo que Zen sugería. Tratamientos excesivos, medicamentos insanos, cirugías complicadas de alto riesgo. Pero Zen era el experto. Nadie en la ciudad tenía la facultad de dudar sobre sus conocimientos, así que accedían a los procedimientos que Zen, de forma muy insistente, le sugería, para finalmente darle la noticia a la pequeña niña Guinora de que su amado Manchitas, de tan solo 6 meses, había tenido que ser sacrificado a causa de una complicación por su problema de pulgas. No sabemos lo que le provocó la presión por acelerar sus planes, en los que llevaba 10 años trabajando de forma impecable e impune, pero algo lo atemorizó, y contemplando que sus motivaciones ya eran diabólicas, no podemos ni queremos imaginar cuáles eran sus miedos. Cuando la gente de Coyote empezó a extrañarse por los diagnósticos tan erráticos de Zen, sumado a que los amigos y familiares de su esposa no sabían nada de ella en la última semana, y sobre todo a reportes oficiales de que habían robado 3 ejemplares del zoológico, todo volcó la mirada del pueblo y la policía en Zen. Lo comenzaron a hostigar con preguntas. Él parecía no haber dormido en los últimos 4 o 5 días. Lucía como un demente. Así que un grupo de agentes lo estuvo monitoreando esa noche. Zen recogió a su hijo en su hogar pasada la medianoche y partieron a la veterinaria. El plan de los agentes era solo observar y calcular, pero cuando se involucró al niño, los agentes tuvieron que actuar. Derribaron la puerta del consultorio y la pesadilla comenzó desde la recepción de la clínica. Los pocos y desafortunados animales que quedaban en la pensión de la veterinaria fueron el primer encuentro del infierno que les esperaba a los agentes. No se distinguían de qué animal era cada pedazo de carne tirado en el suelo respectivamente. Lo que se podía saber es que había alrededor de 50 ejemplares diferentes masacrados en el lugar. Entre cabezas mutiladas de cachorros aún con su lengua de fuera, cuerpos de meninos no más grandes que un palmo humano, pezuñas de caballos, vacas, entre otras monstruosidades que pareciera habían sido colocadas estratégicamente para recibir a nuestros agentes e irlos preparando para los juegos que se acercaban. Los agentes escucharon ruidos estruendosos de cristales rompiéndose, uno tras otro. Los estruendos no podían venir de un peor sitio que del herpetario, donde Zen alojaba a más de 50 saludables ejemplares de serpientes constrictoras en cautiverio. Las enormes boas no vacilaron ni siquiera un poco antes de ir rápidamente a la recepción, atraídas por el olor de los restos de carne viva esparcidos por toda la planta. Joacón había lanzado como peones de ataque a las serpientes a las que había cuidado por años, incluso algunas desde la incubación. Los policías no dudaron en dispararles a todas y cada una de ellas, pero ese era el plan de Joacón: dejarlos sin balas para lo que estaba por venir. El Parque Central de Coyoto reportó que 3 especies habían sido robadas: una anaconda de media tonelada,
que había sido recientemente rescatada de traficantes al sur del continente. Un ligre albino, la sensación del parque, pues no solo era un híbrido de dos animales majestuosos como lo son el tigre de Bengala y el león del Congo, sino que también carecía de pigmentación, lo que lo hacía particularmente hermoso. Y por último, el favorito de los niños, Quimpe, el chimpancé bailarín del espectáculo de los monos. Sabiendo lo anterior, nuestros agentes tenían buenas noticias para el parque. Habían encontrado sus ejemplares, pero también tenían malas noticias, pues ya no eran aptos para toda la familia. Los policías voltearon a ver al agente Hatsumari, uno de los policías más experimentados infiltrándose en las organizaciones ocultistas. Hatsumari tenía los ojos inyectados en horror y solo podía pronunciar Nue. Utilizó una de las últimas balas que le quedaban para darse un tiro en la cabeza. Muertos de miedo, los demás policías voltearon sus ojos a donde Hatsumari observaba, pero todo era oscuro y solo se escuchaba un alarido de bonobo, distorsionado por una especie de bufa de tigre. También podían visualizar lo que parecía la sombra de una silueta de otra serpiente, con el pequeño y aterrador detalle de que estaba reptando hacia atrás. Al igual que con las otras boas, le intentaron disparar a la serpiente, pero fallaron cada uno de los tiros. Esa era mucho más rápida que las anteriores. Los disparos no hicieron mucho, pero provocaron que la causa del terror de muerte de Hatsumari saliera de la oscuridad. Una bestia imponente de 3 metros, sumados 4 metros de cola. Un monstruo cocido, con la cabeza de Quimpe, el cuerpo de ligre y la anaconda por cola. Una quimera infernal de ojos negros sangrantes nunca antes vista. Y el único que conocía un poco sobre ella había preferido la muerte rápida. La bestia se acercaba cada vez más, con sus enormes garras, dispuesta a matar y comer todo lo que pudiera encontrar. Y nuestros agentes ya no tenían balas.